Somos el grupo 5 de Constitucional 3, estudiantes del profesor Carlos Peralta. El problema que vamos a abordar en nuestra investigación trata la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y si esto afecta la imparcialidad e independencia de la judicatura. Para ello vamos a profundizar sobre el método actual de elección de magistrados y magistradas de la Corte para lograr identificar sus fortalezas y debilidades. Para esto vamos a utilizar la técnica de la entrevista y para introducir el debate vamos a tomar en cuenta la opinión de 4 expertos. Los expertos serían la letrada de la Sala Constitucional Ingrid Hess, el magistrado de la Sala Primera Román Solís y los profesores universitarios Javier Llobet y Omar Vargas, y los tenemos a continuación. Buenas tardes. El tema de investigación que se está proponiendo se refiere al método actual de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica y cómo afecta esto la independencia e imparcialidad del ejercicio jurisdiccional de estos funcionarios. Se estructura la entrevista a través de 7 preguntas. En la primera se plantea si considero que el hecho de que la elección de las magistraturas recaiga sobre la Asamblea Legislativa afecta la independencia de la judicatura en general. Bueno, yo partiría de entender nuestro sistema democrático como un sistema que está estructurado a través de una idea que ya es clásica, pero que ha dado resultados aceptables, que es el de separación e interacción de poderes, donde tendríamos los 3 pilares clásicos del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que hay que entender primero que nada que los magistrados son los jueces más altos, ¿verdad? Los que van a implicar la resolución final de los asuntos dentro del ámbito del Poder Judicial, y hay que entender el rol también de la Asamblea Legislativa como uno de los poderes esenciales del Estado democrático y que va a tener una enorme ventaja, que es que sus representantes surgen de la elección popular, ¿verdad? Entonces, cuando se pregunta sobre la relación entre independencia judicial y la intervención de la Asamblea Legislativa, por lo menos dentro de los postulados teóricos del Estado democrático, me parece que hay una correlación que es correcta. Yo del foro de la Asamblea Legislativa no sustraería la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cada quien en su rol. Es incuestionable que la Asamblea Legislativa es, digamos, de alguna forma va a lograr garantizar de mejor manera la independencia judicial que cualquier otra sede. No, mi tesis es que no afecta. El hecho de que sea un órgano político el que escoja a los magistrados, que ese es un tema que en el derecho comparado siempre va a estar presente, siempre va a haber participación de la Asamblea Legislativa, del Parlamento, del Congreso, del Senado, dependiendo del sistema, no conlleva per se una maldición del sistema, porque siendo la Asamblea un órgano representativo de elección política, la escogencia que ella debe hacer es la del candidato idóneo. No deja de ser problemático esto por el riesgo de que imperen criterios políticos fundamentalmente y no tanto de idoneidad en los nombramientos que se efectúan por parte de la Asamblea Legislativa. Aquí se vio también ciertos problemas en eso, sobre todo con respecto a la reelección del magistrado Cruz, en donde abiertamente algunos de los diputados señalaron que la no reelección obedecía a la posición que él había sostenido en una serie de votos al final de cuentas con respecto al TLC y la agenda complementaria de este. Yo creo que ya la pregunta tiene su propia respuesta. En los últimos años hemos visto cómo se ha politizado el Poder Judicial. Es que no puede ser de otra manera. En la medida que el poder político por excelencia es la Asamblea Legislativa,
y a esta le corresponde la elección de magistrados sin más requisitos que unos aspectos muy básicos como la edad, el ser abogado, etc., pues es lógico que se iba a politizar. Ciertamente se han dado algunas reformas tendientes a mejorar, pero la situación sigue igual, incluso me parece más grave que antes. En cuanto al segundo punto, es qué opino sobre la actual metodología de selección de magistrados titulares y suplentes. Bueno, es una metodología que, pese a la defensa que acabo de hacer de la Asamblea Legislativa, es una metodología deficiente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, primero, no existía ningún tipo de metodología, simplemente existe la atribución constitucional de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea. Se sientan unos pocos requisitos en la misma Constitución, y después ha sido con la posterior reforma del reglamento interno de la Asamblea Legislativa que crea la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, que se establece, bueno, se le da a esa comisión una cierta potestad, que es de ordenar un poco el procedimiento de nombramiento, de ser una especie, digamos, de preparador de la decisión que va a tomar el plenario, y es esta comisión la que ha establecido una serie de metodologías. Sin embargo, en la práctica, a mí me parece que estas metodologías han revelado ser, digamos, se han quedado cortas. Sí debe modularse, y para eso ahora hay un periodo de reflexión, es el mecanismo que se sigue para la escogencia de los magistrados, a través de procesos, concursos abiertos, transparentes, totalmente objetivos, en donde se pueda conocer de antemano, no solamente por la Asamblea, sino por la sociedad civil, se pueda conocer quién es el candidato. Y cuando digo se pueda conocer quién es el candidato, saber cuál es su pensamiento, cuál es su posición sobre temas que pueden ser polémicos, ¿verdad?, en la vida institucional del país. Sí, bueno, es diferente, ¿verdad?, los magistrados suplentes y los magistrados titulares. El gran problema con respecto a los magistrados titulares es incluso que no está reglamentado digamos, legalmente un procedimiento, digamos, que lleve a la selección de los magistrados conforme a criterios de idoneidad. Siempre uno de los talones de Aquiles de eso ha sido el tema de la entrevista, a la que se le ha asignado un puntaje importante dentro de ese procedimiento para rendir la terna que se ha tendido a presentar. Y en esas entrevistas, por un lado, durante un tiempo, fueron utilizadas también para humillar a los candidatos. Es que ha sido la forma de manipular la selección, en donde los que intervienen a los candidatos que, digamos, no son favorecidos desde el punto de vista político, les han tendido a señalar incluso un 0 en la nota. En el caso de los magistrados suplentes, uno de los grandes problemas que ha existido es que se elaboran con base en un listado por parte de la Corte Suprema de Justicia, un listado que es elaborado de manera cerrada, y que también a través de ese listado por parte de los magistrados, que no hay unos parámetros claros, pues se seleccionaban, sí, a personas que fueran afines o no problemáticas, digamos. Bueno, hay que hacer una distinción. En cuanto a los titulares, recordemos que se hace un concurso público. Ese concurso, pues todos los que tienen alguna aspiración pueden acceder a él, presentan sus atestados, van a una entrevista, pero como les digo, eso es un fraude. Eso simplemente es un fraude de etiquetas, porque en realidad la comisión no hay un parámetro establecido para determinar con qué criterio se va a elaborar una lista.
Entonces, de manera que puede haber una persona muy calificada, ¿verdad? Y simplemente se le desecha sin saber por qué. O sea, el problema no es la existencia de la comisión, es que esa comisión es como una mampara para legitimar lo que finalmente ellos mismos definen, ¿verdad? O sea, no hay. Y hemos tenido ya muchos casos en los cuales se descartan candidatos y candidatas de excelente perfil sin ninguna justificación. Y entonces, lejos de más bien incentivar el concurso, cada vez hay más personas de gran trayectoria, de buen currículum, que se abstienen de participar, y con toda razón. Y la otra parte es los magistrados suplentes, que el sistema también es perverso. ¿Y por qué perverso? Porque los magistrados suplentes son propuestos por la propia Corte, de manera que cada una de las salas va proponiendo a quienes lo van a sustituir. Y eso va generando un corporativismo. En tercer lugar, se pregunta sobre cuáles reformas han fortalecido la independencia de los magistrados y cuáles no. En realidad ha habido muy pocas reformas, ¿verdad? El sistema establecido en la Constitución de 1949. Y básicamente se han referido, una sí ha sido importante, me parece a mí que ha fortalecido la independencia, que fue el exigir que el nombramiento de los magistrados se haga por las 2/3 partes del total de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Curioso, porque se hizo por medio de una disposición transitoria, pero finalmente se cae en cuenta que esto le da un valor agregado desde el punto de vista de independencia, porque va a obligar, digamos, a que no va a ser un magistrado respaldado por un solo bloque político o por dos bloques políticos. Cuando usted necesita 38 votos en la Asamblea Legislativa, tiene que poner a toda esa pluralidad a negociar y a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y no es la imposición de una sola fuerza política. Entonces, para mí, eso es un plus desde el punto de vista de independencia judicial, ¿verdad? Porque van a ser diferentes fuerzas, diferentes sensibilidades las que van a tener que lograr ese acuerdo para el nombramiento. Pues la otra reforma en realidad es para el plazo, para nombrar pronto al magistrado, pues, pero que no ha sido muy efectiva, ¿verdad? En la práctica es un saludo a la bandera. Actualmente ustedes saben que hay 6 nombramientos pendientes de magistrados en la Asamblea Legislativa, haciendo fila. Y bueno, el caso particular con el que tengo más contacto, que es el de la Sala Constitucional, es una vacante que se produce desde octubre del 2015, ¿verdad? Entonces ya tenemos 2 años y medio, ¿verdad?, de tener esa vacante, y no hay señales que haya un acuerdo pronto. Bueno, en la década de los 90 hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la considero ha sido la más radical en toda estos tiempos que han pasado. Antes, los jueces eran nombrados por periodos de 4 años. Vencían los 4 años y de nuevo la Corte tenía que volverlos a nombrar. O sea, su periodo de nombramiento era cuatrenal. Esto generó graves violaciones a los jueces y juezas de la República, y además generó también un fenómeno muy reprochable, que es la subordinación de la persona que tiene que ser electa a la persona que elige. Eso es una subordinación psicológica que puede afectar la independencia del juez, porque una vez que está nombrado, sin mayores controles, le debe un favor a la persona que lo nombró. Y también hubo graves abusos en aquella época, gravísimos abusos de corte, castigando con la no reelección a jueces o juezas que tenían un pensamiento crítico sobre el quehacer judicial. El último caso fue de un tribunal penal en Alajuela que dizque desconoció una decisión de la Sala Constitucional,
y continuó realizando un juicio penal en un caso muy sonado de un tal Ricardo Allen. Y la Corte castigó a los 3 jueces de ese tribunal, no manteniéndolos en el cargo al vencimiento de su periodo. Ellos plantearon juicio y lo ganaron. Y eso fue lo que más bien generó el proceso de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para eliminar ese ámbito de arbitrariedad de un ejercicio discrecional rayando ya en arbitrariedad. Y eso fortaleció al juez en el ejercicio de su desempeño como tal. Bueno, en su momento la carrera judicial fue una reforma importante. Siempre yo creo que es problemático el que los votos de nombramiento sean secretos. El gran déficit que yo creo que todavía no se ha solventado es el tema de los nombramientos interinos, muchas veces con poca claridad, digamos, en relación con esos nombramientos interinos, y que por las características y la continuidad eventualmente que tengan estos, se presta así a problemas con la independencia judicial. Se había, a lo interno, yo creo que se había dicho que debía ser por medio de ternas. Lo que pasa es que a veces se nombra por un plazo y después se va prorrogando y prorrogando en relación con eso. No hay ninguna de esas reformas que haya fortalecido la independencia judicial. El problema es el problema estructural. O sea, no es un problema de un partido político, no es un problema de un momento histórico, es un problema permanente. La pregunta número 4 plantea qué reformas son necesarias para fortalecer la independencia y la imparcialidad de los magistrados. Vamos a ver, hay que entender que estas modificaciones tienen que venir desde diferentes fuentes normativas y bueno, y además de cambios culturales políticos, pero tienen que existir reformas en la Constitución, en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, bueno, y pues tal vez algunas disposiciones adicionales en ley contra la corrupción, etcétera. Yo no sé si ustedes vieron en las noticias recientemente que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, la que se acaba de instalar, adoptó el acuerdo de que sus miembros no van a conversar en privado con los candidatos a los nombramientos que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces eso es una disposición simplemente de la comisión, ¿verdad? Que debería, ¿verdad?, en realidad estar traducida en una norma específica, ¿verdad? Bueno, ahora después vamos a hablar un poco del tema del lobby, ¿verdad? Pero es para poner un ejemplo, bueno, que es tan poco lo que está regulado desde el punto de vista como de las reglas, de fair play que deberían existir para realizar estos nombramientos, que con lo que contamos son con actos que desde el punto de vista del esquema normativo, de la fuerza normativa de esas decisiones, es bastante débil. Entonces, digamos, como les digo, básicamente todo debería empezar desde la Constitución, desde modificaciones constitucionales, y desde el punto de vista de la factibilidad es reducida, me parece a mí en este momento, porque salvo que sean temas en los que hay un gran acuerdo político, o una gran presión para que se den esas señales de acuerdo político, como fue el caso de la pérdida de credencial de los diputados por faltas a la probidad, va a ser difícil en este periodo sacar reformas constitucionales. Yo pienso que eventualmente el hecho de la destitución del ex magistrado de la Sala Tercera del año pasado podría eventualmente fungir como digamos esa gasolina. Es que lo somos. Yo tengo 17 años de ser magistrado, y en estos 17 años nunca me he sentido presionado por ningún partido político, por ninguna fuerza política, por ningún grupo de presión externo.
Depende mucho de la persona, ¿verdad? Sí. Porque si es una persona con un carácter débil o es una persona que le gusta sacarse fotos con los diputados para arriba y para abajo, bueno. La quinta pregunta se refiere a qué método de elección de magistrados propondría. Bueno, no sé, yo pienso que eventualmente estuve leyendo un poco, por ejemplo, lo del resultado del Foro de la Justicia, de algunos otros documentos, y a mí me parece, bueno, seguiría con la idea de mantenerlo en la Asamblea Legislativa. Eventualmente se podría pensar en como filtros o apoyos de esas otras instancias que están reclamando una participación, ¿verdad? Que no sea simplemente ese contacto del candidato, la persona candidata, Asamblea Legislativa y nombramiento, ¿verdad? Entonces, eventualmente yo sí podría ser partidaria de propuestas, pero de muy diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, pues sí, se podría pensar, bueno, en una propuesta de las universidades si lograran organizarse, ¿verdad? En una persona, y también que sirva como filtro bajo ciertos parámetros, y luego sí también parte de la modificación del reglamento interno de la Asamblea Legislativa sería para que se estableciera una metodología fija que no pueda ser ni modificada ni manipulada de la Comisión de Nombramientos. Digamos, siempre debe haber la participación de un órgano político como es la Asamblea Legislativa, que tenga la última decisión o participe en la construcción de esa decisión, pues ya es un tema que tendrá que ser valorado. Existen en el derecho comparado distintos mecanismos, ¿verdad? El modelo europeo, italiano, español, francés, alemán, que yo digo son interesantes y hay que estudiarlos y hay que analizarlos. Pero siempre he dicho, eso responde a una cultura política y a una cultura institucional europea. Yo estoy en un país subdesarrollado que se llama Costa Rica. Yo no puedo trasladar de manera automática y decir, como allá sirvió, aquí nos va a servir tampoco. Podemos escoger las mejores experiencias y propiciar en este país nuestro, digámoslo así, nacionalizando el modelo, para hacer un mejor método de escogencia. El problema es, yo creo que deberían estar fijados previamente, digamos, así como por ejemplo en carrera judicial se da puntajes a diferentes aspectos, debería haber una mayor reglamentación de todos estos aspectos que funcionaran como una especie de filtro, la integración que debería existir unos órganos técnicos previamente, digamos, compuestos por diferentes personalidades, digamos, que estuvieran más allá de los partidos políticos, que hicieran una preselección, podría ser incluso la elaboración de la técnica. Esos órganos fueron más bien los encargados de esas evaluaciones. Hay muchas propuestas. La que yo comparto es la del sistema italiano. Primero, separar lo que es jurisdiccional de lo que es administrativo. Entonces, la parte jurisdiccional se van a hacer por el nombramiento por jueces de carrera, de juez 1 hasta magistrado. Entonces, se van a dedicar exclusivamente a lo jurisdiccional. Entonces, no va a haber un problema porque es una escogencia técnica conforme se hace actualmente, de acuerdo con la ley de carrera judicial. Entonces, y ahí pueden ir escalando hasta llegar al puesto de magistrado de sala. Entonces, lo que es jurisdiccional a través de la carrera judicial. Pero también, como el Poder Judicial es un poder independiente, hay labores de gobierno y administración. Y ahí es donde, digamos, viene el problema. ¿Cómo hacemos para nombrar a un grupo que se encargue de esas labores de gobierno y administración?
Y entonces la propuesta que hago es la siguiente. Primero, se hace un sistema ya no con 22 miembros como actualmente, sino con 5 o 7 miembros. Digamos 7 miembros, que se llamaría un Consejo Superior del Poder Judicial. Y ese Consejo Superior se encargaría todo lo que tiene que ver con gobierno y administración. En ese consejo estaría conformado por 4 jueces o juezas de carrera que son electos democráticamente, ¿verdad?, entre ellos mismos, por periodos de 5, 6 o 7 años, ¿verdad? Y entonces le daría una sólida base de estabilidad, de conocimiento, de experiencia, etc. Y los otros 3 miembros que los elija el poder político. ¿Quién es el poder político? La Asamblea Legislativa. De esos puede ser un miembro propuesto por el Colegio de Abogados y Abogadas, ¿verdad?, de una terna, un miembro de la academia, ¿verdad? Entonces vamos a tener una administración y un gobierno que no solo está compuesto por miembros del propio Poder Judicial, sino también por otros sectores importantes. En la pregunta 6 señala que qué opinión me merece el lobby que hacen algunos postulantes a magistrados con los diputados. Yo ahí haría 2 aclaraciones. No lo hacen algunos, probablemente lo hacen todos, ¿verdad? Y yo no lo juzgaría. De hecho, no diría que hicieron mal con procurar ese lobby, porque yo tengo entendido que es la única forma de tener una posibilidad real de tener una, digamos, de poder llevar a buen éxito la candidatura digamos, en el contexto actual, digamos, en los nombramientos que se han hecho hasta la fecha. El tema del lobby, ¿verdad? Además, la palabra en sí obviamente está muy sesgada, ¿verdad?, está muy satanizada en este momento, porque ahí podríamos decir que entra desde tratar como de hacer negociaciones espurias, ¿verdad?, de decir, bueno, yo lo designo a usted, pero usted me promete que va a votar en determinado sentido este tema o este otro, ¿verdad? Ya como la parte más torcida, hasta conversaciones en general que sí me parece a mí que son sanas entre los candidatos y los diputados, para que los diputados sepan a quién están nombrando, ¿verdad?, que sepan qué opina sobre diferentes temas. Ahora, el problema del lobby en general, como ha estado ocurriendo, es que es, digamos, como una nota al margen de todo el proceso formal. Entonces tenemos por un lado lo que queda constando en actas, la entrevista formal, las puntuaciones que se hacen de acuerdo con las metodologías que escoge la comisión de nombramientos, pero por otro lado tenemos conversaciones privadas de las que nadie tiene nota, ¿verdad? Y en esas conversaciones privadas, vuelvo al punto, puede decirse cualquier cosa, incluso desprestigiar a otros candidatos. Si el lobby consiste en decirle al diputado, mire, vote por mí y yo voy a estar a sus órdenes, voy a ser supino suyo, peligrosísimo. Pero si hay una conversación para que el diputado pueda saber cuál es el conocimiento del candidato a magistrado, vuelvo a decir, sobre temas de trascendencia y con más relevancia para la Sala Constitucional en la elección de esos cargos, yo creo que no es maniqueo el tema de hacer lobby como tal, pero siempre desde una perspectiva de integridad ética del candidato y de honestidad ideológica del candidato. Pero no solo es un tema de los diputados, sino a veces los que deciden muchas veces no son necesariamente los diputados, sino son los líderes de los partidos. Algún decía que más bien con quien había que hablar era con los líderes de los partidos. Los diputados eran secundarios, ¿sí? Y por supuesto que todo esto es problemático, ¿sí?, en cuanto a lo que se pueda conversar y eventualmente lo que se pueda comprometerse en relación con esto, ¿sí? Y es poco transparente. Esas han sido las reglas del juego, digamos. Hasta el momento, el que haya hecho lobby ha sido parte
de lo que ha ocurrido hasta el momento. Claro, el problema creo que se ha salido de las manos en los últimos tiempos. El lobby es un mecanismo para doblegar la justicia. O sea, el lobby significa un acto a través del cual se manifiesta el poder de quien nombra sobre el nombrado. Y eso que dura 1, 2 o 3 años para nombrar a esa persona, simplemente lo que está es afectando su dignidad, afectando su independencia, su fortaleza. Pero más importante, en este nombramiento de magistrado o magistrada, los políticos están acostumbrados a negociar con proyectos de ley, negocian sus votos. ¿Qué puede ofrecer, por ejemplo, un administrador de justicia cuando lo único que tiene a su alcance son los casos? Y por último, la 7ª pregunta señala que si considero que el método de selección actual afecta a la democracia del país y de qué forma. Pues yo creo que el problema es que estamos un poco en la era de las desconfianzas, ¿verdad? Y el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dado los acontecimientos del año pasado, pues no ha ayudado mucho, que digamos, a volver a consolidar esa confianza en la institucionalidad tanto de la Asamblea Legislativa como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el daño que se hace a la democracia con la desconfianza en las instituciones y sobre todo la desconfianza en el Poder Judicial es gravísimo, ¿verdad? Es un daño grave, es un daño que hay que ir reparando un poco. Se habla mucho de reponer el tejido, ¿verdad?, social y la confianza. Entonces creo que tienen que existir modificaciones, tienen que haber señales de transparencia, tienen que haber señales de buena fe de los actores que se vean inmersos en el procedimiento de selección de magistrados. Tal vez, por eso les decía ahora hace un rato, tal vez sí podría ser que alguna reforma incluso constitucional pueda encontrar eco en la Asamblea debido a este ambiente, ¿verdad? Como yo siento que se han dado algunas muestras como de buena fe desde el punto de vista del poder político, de querer restablecer ciertas heridas que se han hecho a la credibilidad de las instituciones y de recuperar confianza de los ciudadanos. Ahora que hay una nueva integración política, a mí me preocupa mucho, como ciudadano y como magistrado. Me preocupa mucho por una fuerte presencia en el Partido Restauración Nacional de una línea ideológica determinada, en donde a los pobres candidatos que van a tener que pasar por el proceso de escogencia, de selección, de concurso, los van a bombardear sobre temas muy sensibles: aborto, matrimonio de género, etc. Y sin lugar a dudas, como esta gente tiene un número de diputados alto, su presencia al momento de decidir es fundamental para llegar a los 38 votos. Y mi tesis es que va a haber una regresión del nada democrática en la integración de la Corte. En otras palabras, los candidatos que tengan más posibilidad de ser electos son aquellos que profesen una confesión religiosa muy conservadora, que tengan una posición sobre estos temas de aborto muy conservadora también, y que tengan una posición nada de cambio, nada para que todas las cosas sigan igual. Siempre, ¿verdad?, la independencia judicial está relacionada con los principios del Estado de Derecho. Y es claro que el punto, digamos, de Aquiles es de esto, el talón de Aquiles es la posible afectación a la independencia judicial con el sistema de nombramientos. Desde el momento en que se afecta el sistema de nombramientos, puede afectarse la independencia judicial y con eso el Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho. Una cuestión sí que el Poder Judicial opera también una función contramayoritaria, ¿sí?, en el sentido de control también de
decisiones de la mayoría, bueno, sobre todo el Tribunal Constitucional, digamos, no es un asunto simplemente de aprobación legislativa, sino, por ejemplo, de quebrantos a las minorías, que debe operar quien opera como contención frente a eso y frente a los quebrantos de lo que pueda creer la mayoría o lo que decida la mayoría, es precisamente el Poder Judicial a partir de la garantía de, digamos, de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Desde ese punto de vista se da esa interrelación, pero en un Estado democrático un aspecto fundamental, le decía, es el respeto de los principios del Estado de Derecho, y dentro de estos, de los controles que existen, dentro de esos desempeñará un papel fundamental el Poder Judicial, y dentro de esos la garantía de la independencia judicial. Definitivamente, el último bastión de la democracia es el Poder Judicial. Se ha establecido una red de vínculos entre la política y la justicia. Y no la política con mayúsculas, sino la politización. Y esa politización de la justicia, yo lo enmarco, para mí, tiene, digamos, hay indicadores muy claros. El caso de los expresidentes, cuando fueron juzgados, el caso de Cruzita, el caso de la reelección presidencial, fueron para mí indicadores muy sugestivos de una politización de la justicia. A partir de ese momento se da el punto de inflexión.